En medio del desierto reseco, donde la tierra huele a sangre seca y el viento arrastra secretos, un vaquero solitario encontró a una joven apache, herida, asustada, rota por lo que había vivido. Lo que empezó como un rescate terminó por romperlo a él también. Cuando ella, entre lágrimas, le rogó que no le quitara la ropa, él obedeció a lo que le quedaba de corazón, no al deseo. En ese gesto, entendió que protegerla sería su carga y su redención. El sol bajaba pesado sobre las llanuras, tiñendo todo de un ámbar sucio. El viento no traía alivio, solo soledad. Un caballo avanzaba lento entre los matorrales secos, alzando polvo con cada paso. Encima, montaba Jack Rowan, con el rostro endurecido por los años y los ojos cansados de tanto ver morir. Sostenía las riendas con fuerza, como si fuera lo único que aún podía controlar. Había jurado no volver a salvar a nadie. No más lágrimas, no más culpa, pero ese día, ese silencio le pesaba más que la guerra. Un disparo partió el aire. Jack detuvo su caballo en seco y alzó la mirada. Otro disparo, más lejano. Y después, un grito. No era de hombre, era una voz rota, una mujer gritando por ayuda. Sin pensarlo, espoleó el caballo y galopó hacia allá, con el polvo tragándose el último de sus juramentos. Cuando llegó, vio a 3 hombres a caballo, apuntando con rifles hacia un matorral. Uno se reía, otro escupía. El tercero tenía algo agarrado, una figura que forcejeaba. Jack bajó la mirada y desenfundó con una calma que asustaba. Disparó una vez. El primero cayó, muerto sin alcanzar a gritar. Los otros 2 voltearon, confundidos por el sol y el polvo. Antes de que alcanzaran a reaccionar, Jack disparó de nuevo. Uno cayó. El otro huyó a medio galope, pero no llegó lejos. El tercer disparo lo sacó de la silla. Silencio. Solo el viento llorando a lo lejos. Jack bajó del caballo. Se acercó al matorral. Allí estaba ella. Naya. Tembla, cubierta de tierra. Su piel color cobre brillaba con sudor y miedo. Tenía los ojos grandes, oscuros, como los de un venado acorralado. Murmuraba algo en su lengua apache. Jack levantó las manos, lento, mostrando que no pensaba hacerle daño. La tensión era espesa, como aire antes de tormenta. Llevaba harapos rotos, respiraba entrecortado. Las muñecas marcadas con sangre seca. Él miró a los muertos, y no necesitó palabras para entender qué intentaban hacerle. «Estás a salvo ahora», dijo en voz baja. Sabía que ella no entendería, pero el leve temblor de sus hombros le dijo que captó la intención. Jack se quitó el abrigo y se lo ofreció. Naya dudó. Lo miró como si esperara otro golpe. Al final, lo aceptó. Se cubrió sin dejar de mirarlo, con esa mezcla de miedo, rabia y algo que todavía no tenía nombre. Las sombras crecían entre los árboles. Jack sabía que no podían quedarse ahí. Aseguró los caballos con una cuerda, le hizo seña para que lo siguiera. Ella negó con la cabeza. Murmuró algo bajito. Era una súplica. Jack no entendió las palabras, pero sí el miedo. No dijo nada, solo le tomó el brazo con cuidado. El simple contacto la hizo temblar como si la hubiera quemado. «Tranquila», susurró. Pero en sus ojos no solo había miedo, había vergüenza, historia. Cosas que él no sabía, pero igual las sentía. La subió al caballo con suavidad. No la miró. Montó detrás. Con una mano sujetó las riendas. La otra la dejó colgar. No quería asustarla más. Naya temblaba, pero ya no lloraba. Cabalgaron hacia el horizonte. El cielo se volvía rojo como hierro al fuego. La distancia entre ellos era corta en el lomo del caballo, pero infinita en todo lo demás. 2 almas golpeadas por el mundo llegaron a una cabaña vieja, escondida entre los pinos. Jack la conocía desde antes, cuando cazaba para sobrevivir. Bajó primero, ató el caballo. Le ofreció la mano para ayudarla a bajar.
Naya se negó y bajó sola, casi cayendo. Jack abrió la puerta. Una nube de polvo lo recibió. Adentro olía a madera vieja y recuerdos rotos. Encendió una lámpara de aceite. La luz débil apenas alcanzaba a revelar las grietas en las paredes. Ella se quedó en una esquina, abrazada al abrigo como si fuera armadura. Jack dejó su rifle sobre la mesa. Sirvió agua. Se la ofreció. Ella no se movió. Él bebió primero. Después volvió a extenderle el vaso. Poco a poco, ella lo tomó. Sus dedos rozaron los de él. No fue atracción. Fue algo más raro. Algo olvidado. Un gesto que decía, todavía somos humanos, aunque el mundo lo haya olvidado. Naya bebió con torpeza, dejando que el agua le bajara por la garganta como si fuera la primera vez en días. Cuando terminó, colocó el vaso a un lado, sin levantar la mirada. Su voz tembló como el viento cuando preguntó, apenas en un susurro. ¿Por qué? ¿Ayudar? Jack Rowan bajó la vista. No respondió de inmediato. No porque no quisiera, sino porque no tenía una razón que pudiera poner en palabras. Solo sabía que ya no soportaba ver más dolor. Porque ya vi demasiadas cosas que no pude evitar, murmuró al fin, con un hilo de voz apenas audible. Naya lo observó como si buscara algo en su cara. No entendía del todo, pero sus ojos se ablandaron. El silencio volvió, cómodo y triste a la vez. Solo el crujir del fuego llenaba la cabaña. Afuera, la noche se había echado encima del mundo como un manto pesado. Jack tomó una manta y la puso en el suelo, cerquita del calor del fuego. Le hizo seña con la cabeza, indicándole que podía descansar allí. Ella lo miró con desconfianza, pero el cansancio pudo más. Se sentó despacio, siempre atenta, como si esperara que algo cambiara de repente. Cuando Naya cerró los ojos, Jack no se movió. Solo se quedó mirando las llamas. Había algo en ella que le removía el pecho, como una memoria antigua. Le recordaba a su hermana, la que ya no estaba, esa sensación de tener que proteger a alguien. Pensó que ya no volvería a sentirla. El viento aullaba afuera, golpeando las ventanas con rabia. Jack se recostó contra la pared, con el rifle en el regazo, vigilando la puerta como si fuera la única barrera entre ellos y el infierno. No sabía qué vendría al amanecer, pero lo sentía. Esa noche cambiaría algo para siempre. La luz dorada del alba se coló entre las rendijas de la madera vieja. Jack Rowan abrió los ojos sin apuro, con el rifle aún apoyado sobre sus piernas. Solo el silencio le hacía compañía. Giró la cabeza. Allí, junto al fuego casi apagado, Naya dormía. Respiraba suave, como un suspiro. La manta apenas la cubría. Su rostro, tranquilo, no tenía nada que ver con la noche anterior. Jack se levantó despacio para no despertarla. Salió de la cabaña. El aire frío de la mañana le azotó el rostro como un baldazo de realidad. Se acercó al arroyo, se arrodilló y se echó agua en la cara. El reflejo le devolvió unos ojos duros, llenos de cosas que ya no podía borrar. No era el hombre que había sido. Mientras regresaba, escuchó un ruido suave adentro. Abrió la puerta con cuidado. Naya estaba despierta, sentada frente al fuego, abrazando la manta. Tenía esa mirada entre miedo y curiosidad que tienen los animales que han sobrevivido a demasiadas cosas. Jack se acercó, metió unas ramas secas al fuego y le tendió un pedazo de pan viejo. Ella dudó. Lo miró. Luego, con lentitud, lo aceptó. Le dio un mordisco sin apartar la vista de él. Cada gesto que él hacía era observado con la atención de quien no se fía del todo. El silencio entre los dos pesaba como plomo. Jack sabía que no podían quedarse ahí. Los muertos que dejó atrás pronto llamarían atención. Y la atención, en el oeste, casi siempre traía violencia. «Tenemos que movernos», dijo con voz baja mientras revisaba el rifle. Naya lo miró sin entender las palabras,
pero algo en el tono le dijo que no era momento de discutir. Apretó el abrigo contra su pecho, como quien protege su última pertenencia, y asintió. Jack salió primero. Escaneó el horizonte. Todo parecía en calma, pero él ya sabía lo que eso significaba. En el oeste, la calma era solo una trampa. Ayudó a Naya a subir al caballo. Esta vez, ella no tembló tanto al sentir su mano. Había algo naciendo allí, pequeño, frágil, pero real. Cabalgaban en silencio. El mundo se abría frente a ellos, seco y vasto, como si nunca fuera a terminar. Las montañas azules se dibujaban a lo lejos, y el sol pintaba una línea dorada sobre la tierra resquebrajada. Todo parecía inmenso, indiferente. Y sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, Jack no se sentía solo. Jack no dejaba de mirar los alrededores. Sus ojos recorrían el terreno con la precisión de quien ya ha olido la muerte demasiadas veces. Calculaba rutas, buscaba dónde esconderse, y en cada sombra veía la posibilidad de una emboscada. No era por cobardía, era puro instinto. Un hombre marcado por la guerra, por la pérdida, y ahora, por una necesidad que le nacía sin permiso. Cuidar a esa muchacha. Al mediodía, se detuvieron bajo un árbol solitario. Naya bajó del caballo con torpeza, las piernas temblándole de puro agotamiento. Jack le ofreció agua. Pero antes, como la vez anterior, bebió él mismo para que ella supiera que no era trampa. Naya esbozó una sonrisa, apenas un gesto, pero real. Naya, dijo, llevándose la mano al pecho. Jack la miró sin entender. Ella repitió con más fuerza golpeándose el pecho. Naya. Y entonces lo entendió. Era su nombre. Asintió despacio con una voz grave, repitiéndolo. Naya. Ella se calmó. Fue como si ese simple sonido le diera algo firme a lo cual aferrarse. El viento soplaba suave entre ellos, y el silencio que siguió no era incómodo. Era uno de esos silencios que dicen mucho sin decir nada. Jack, dijo él por fin, señalándose a sí mismo. Ella repitió el nombre, con torpeza. Jack. Él sonrió. Apenas una curva en los labios. Pero fue suficiente. Volvieron al camino. El sol bajaba en el cielo. El aire se volvía más denso, como si algo estuviera por suceder. Naya empezó a temblar, y Jack lo notó. Sin decir palabra le pasó su manta. Ella la aceptó sin dudar. No fue un acto de lástima, fue un acto de respeto. De pronto, un disparo quebró la calma. El caballo se encabritó. Jack reaccionó de inmediato empujando a Naya al suelo. Otra bala silbó, levantando tierra a un palmo de sus caras. Rodaron hasta quedar protegidos tras unas rocas. Jack sacó el rifle, afinando el oído. Allá, entre las colinas, se movían sombras. No eran soldados, no llevaban uniforme, eran cazadores. Y probablemente venían por ella. «Quédate aquí», le dijo en voz baja. Naya lo miró, el pánico pintado en sus ojos. Quiso detenerlo, pero él ya se deslizaba como coyote entre la piedra. Se movía con una agilidad que parecía imposible para su tamaño. El primer disparo de Jack derribó al más cercano. El estruendo retumbó como trueno entre los cerros. Los otros respondieron de inmediato. Pero Jack ya conocía cada truco, cada gesto antes del disparo. Su cuerpo se movía por memoria, no por pensamiento. La refriega duró poco. Cuando todo cayó de nuevo, Jack regresó al punto donde había dejado a Naya. Ella estaba de rodillas, temblando, con las manos sobre el rostro. Jack bajó el rifle y se acercó despacio. «Ya pasó», susurró. Naya alzó la cara. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no era miedo. Era cansancio, puro y seco. Jack sintió algo que le apretó el pecho. Y entonces, ella se le lanzó encima, abrazándolo. Su cuerpo temblaba contra el de él. Jack se quedó helado. Hacía años que nadie lo tocaba así.
con desesperación, con vida. La rodeó con los brazos, torpe, inseguro, como quien carga algo que no se atreve a romper. Después, con suavidad, la apartó. «Tenemos que irnos», murmuró, tragándose el nudo que le apretaba el alma. Ella asintió, secándose el rostro con la manga. Volvieron a montar. Dejaron atrás los cuerpos y el eco de los disparos. El sol se iba hundiendo tras los cerros, y el cielo ardía en tonos de sangre y violeta. Era una puesta de sol hermosa, pero no traía paz. Jack sabía que cada muerte llama a otras. Los cazadores nunca vienen solos. Y aunque todo en él gritaba que debía dejarla atrás, no podía. La noche cayó, y con ella encontraron refugio en un cañón angosto. Encendieron un fuego pequeño, apenas suficiente para calentar el aire sin delatar su posición. Naya se acurrucó cerca de las llamas. Su rostro, bañado por el resplandor naranja, parecía menos duro, menos roto. Jack la miraba desde el otro lado. No decía nada, pero por dentro, su mente era un desorden de culpa y dudas. Esa cara joven, tan herida y tan valiente, despertaba en él una ternura que le daba miedo. Y eso, en el oeste, era casi tan peligroso como una bala. Era una debilidad que él juró nunca más permitirse. Pero ahí estaba, sentada junto al fuego, Naya, con los ojos clavados en él, sin decir nada. En esa mirada callada había un gracias que no necesitaba voz. Ninguno habló, no hacía falta. En medio de ese desierto enorme, donde todo suele morir en silencio, la soledad encontró compañía. Nota del narrador. Se eliminó el párrafo de promoción. Like, suscríbete, porque no es parte narrativa y rompe el tono del relato. El amanecer llegó sin hacer ruido al fondo del cañón. El cielo seguía cubierto de ese azul ceniza que anuncia que el sol todavía no se atreve a salir del todo. El fuego ya se había apagado, y solo quedaban brasas rojas latiendo. Jack Rowan se movió lento, el cuerpo tieso después de pasar la noche en vela. Con el rifle aún sobre las piernas, miró a Naya durmiendo, envuelta en la manta, junto a una piedra. Respiraba tranquila, como si por fin pudiera bajar la guardia por un rato. Y por un momento, Jack se dejó llevar por la idea de paz. Pero fue solo eso, un momento. Se levantó, tomó el rifle y caminó hacia la entrada del cañón. Allá afuera, el horizonte seguía vacío. Pero no confiaba en eso. Su instinto no dormía. Sabía que los que ya habían caído no eran los únicos tras sus pasos. Al regresar, Naya ya estaba despierta. Lo miraba en silencio, con el cabello alborotado y los ojos llenos de preguntas que no se animaban a salir. Jack no dijo ni una palabra. Solo hizo un gesto con la cabeza para que se alistara. Ella obedeció en silencio. Se movía despacio, como si el miedo aún se le aferrara a los huesos. Pero en su cara había algo distinto. Una chispa, pequeña, frágil. Pero estaba ahí. Montaron el caballo y siguieron hacia el norte. El aire era más fresco. A lo lejos, las montañas ya se dejaban ver como sombras prometedoras. Jack sabía que si lograban llegar a los bosques, tal vez tendrían un poco de tregua. El trayecto no era fácil. Naya iba aferrada a la silla, con la mirada perdida en ese paisaje infinito que parecía no acabar nunca. A veces sus labios se movían. Decía cosas bajito, en su lengua. Quizás rezos, quizás nombres, quizás recuerdos. Jack no entendía lo que decía, pero la forma en que lo decía lo calmaba. Esa voz suya, tan llena de vida, empezaba a trizarle el muro que él mismo había construido por dentro. En un claro del camino, se detuvieron a descansar. Jack bajó y revisó el suelo. Huellas frescas. Por lo menos 3 caballos. Tal vez más. Los tenían cerca. Demasiado. Naya lo vio fruncir el ceño y lo entendió de inmediato. Se le acercó despacito y le tocó el brazo con cuidado. No dijo nada.
No necesitaba. Jack asintió con un gesto seco, cargado de preocupación. Tenemos que movernos, murmuró. Ella no entendía cada palabra, pero captaba el tono. Y ese tono decía todo. Volvieron al caballo y cabalgaron sin descanso. Las sombras del mediodía les caían encima, proyectando figuras que se alargaban entre los cerros. El cansancio empezaba a pesar. Naya cerraba los ojos de rato en rato, tambaleándose. Jack la sostuvo con el brazo para que no cayera. Fue solo un toque breve, pero bastó para estremecerlos a los dos. Cuando el sol empezó a esconderse tras las montañas, encontraron un refugio natural entre dos grandes piedras. Jack desmontó primero y ayudó a Naya a bajar. Ella apenas podía sostenerse. Estaba al límite. Encendió un fuego pequeño, solo lo justo para no morir de frío. Le ofreció agua. Ella bebió en silencio, mirando las llamas como si ahí dentro pudiera ver su historia. Cada chispa era una memoria. Lo que había perdido, lo que ya no volvería. Jack también la miraba. Trataba de no quedarse viéndola mucho rato, pero no podía. Había algo en ella que lo quebraba por dentro. No era debilidad. Era otra cosa. Era esa fragilidad de quien ha sobrevivido. Y él, que pensó que había olvidado lo que era sentir. Empezaba a recordar qué significaba proteger. El silencio era grueso, solo roto por el crujido del fuego. Naya alzó la mirada. «Jack», susurró con esfuerzo. Él levantó la cabeza. La sorprendió escuchar su nombre en esa voz tan suave. Naya señaló su pecho, luego el de él. «Tú, yo...» Intentaba decir algo, pero las palabras no salían, no en inglés, no hacía falta. Finalmente, Naya se limitó a llevar la mano a su pecho. «Gracias», susurró. Jack Rowan no respondió con palabras. Solo asintió, y ese gesto decía más que cualquier frase. Se levantó sin prisa, echó más leña al fuego y se sentó del otro lado, mirando hacia el horizonte negro como boca de lobo. El viento empezó a soplar fuerte, haciendo bailar la llama. En medio de ese vaivén, un sonido seco quebró la calma. Jack se puso de pie de inmediato, con el rifle listo. «Quédate aquí», murmuró. Naya asintió y se abrazó a la manta como si de eso dependiera su vida. Jack caminó unos pasos hacia la oscuridad, afinando el oído. Allá a lo lejos, el retumbar de cascos rompía el silencio. No había duda. Venían otra vez por ellos. Volvió junto al fuego. Su cara era pura piedra. «Tenemos que irnos», dijo seco. Naya no hizo preguntas. Solo agarró sus cosas y montó con rapidez. Sus ojos ya no brillaban de miedo, sino de algo más firme. Coraje callado. La luna se alzaba como un farol blanco mientras cabalgaban a toda velocidad. El viento les cortaba la cara, levantando polvo en cada curva del camino. Jack no decía nada. Tenía toda su atención puesta en encontrar un paso seguro. Cada sombra parecía un enemigo. Y entonces, un disparo. La bala pasó silbando junto a su oreja. El caballo se sacudió con violencia. Naya gritó. Jack tiró de las riendas con fuerza, desviando hacia un barranco cubierto de maleza. Saltaron entre los arbustos, quedando escondidos entre las ramas. Los cascos siguieron de largo. Los cazadores no los vieron. Jack no respiró hasta que el sonido desapareció por completo. Solo entonces soltó el aire. Naya temblaba. Él se volvió hacia ella y susurró. «Ya pasó». Pero Naya lo miraba con los ojos llenos de lágrimas. No de susto, no. Era otra cosa. Más honda. Algo que él no alcanzaba a entender. Ella alzó la mano y le rozó la mejilla. Apenas un segundo. Un gesto pequeño, pero lleno de verdad. Jack no se movió. Su corazón golpeaba en el pecho como si quisiera romperle las costillas. Ella bajó la mano y desvió la mirada. A lo lejos, el fuego que habían dejado atrás ya se había apagado. Solo la luna seguía ahí, alumbrándolos con su luz callada. Ese momento
entre peligro y ternura, marcó algo. Algo que ninguno se atrevía a decir en voz alta. Jack respiró hondo y desvió la vista. «Descansa. Partiremos al amanecer», dijo con voz dura, intentando esconder la grieta en su interior. Naya asintió y se acurrucó en silencio. Pero Jack sabía, mientras vigilaba en la oscuridad, que ya no era el mismo. El amanecer trajo colores rojos al cielo. Las montañas se perdían en una bruma espesa. El aire olía a tierra húmeda y a peligro. Jack Rowan ya estaba despierto, con la mirada clavada en el horizonte. Sabía que ese día no les daría descanso. Naya seguía dormida, envuelta en la manta. Su cabello oscuro le caía sobre la cara. Por un instante, Jack deseó que el tiempo se detuviera ahí, en esa imagen. Pero el oeste no le daba tregua a nadie, ni siquiera a los que soñaban. Se levantó sin hacer ruido, revisó su rifle y afinó el oído. Todo se sentía quieto. Pero su instinto decía lo contrario. Había movimiento allá arriba, entre las colinas, cazadores que sabían esconderse tan bien como él. Cuando Naya despertó, el sol ya tocaba el valle con su luz clara. Se sentó con lentitud, frotándose los ojos como niña recién despierta. Jack le hizo un gesto para que se preparara. No fue una orden dura, pero su tono llevaba la urgencia de quien ya ha sobrevivido demasiado. Cabalgaban desde temprano, atravesaban cañones y tierras secas como hueso. El silencio entre ellos pesaba más que el viento. Cada pisada del caballo era un latido, un eco que les recordaba que el peligro no descansaba. Jack evitaba mirarla, pero la sentía. Ahí, tan cerca, respirando detrás de él. Esa cercanía lo descolocaba. No era deseo, era otra cosa, algo más profundo, algo que le recordaba que, a pesar de todo, aún era humano. Naya, por su parte, no apartaba la vista del horizonte. Ya no era la muchacha quebrada que él había encontrado entre los matorrales. Había fuego en sus ojos. Un fuego que no gritaba, pero quemaba, y crecía más con cada milla. Al mediodía, dieron con un arroyo escondido entre las rocas. Jack detuvo el caballo y bajó primero. Naya lo siguió. Se arrodilló junto al agua y bebió con ganas. El sol le caía encima, y su piel brillaba como cobre vivo. Jack la miró, en silencio. No entendía bien por qué, pero algo en esa escena le movía algo por dentro. No era compasión. Era otra cosa. Algo que, sin saberlo, ya lo estaba cambiando. Había una pureza en sus movimientos, una sencillez que desentonaba con lo brutal del mundo que los rodeaba. Y justo cuando Jack pensó que podía bajar la guardia, el crujido de unas ramas lo alertó. Giró con el rifle en alto. Naya se quedó inmóvil. Entre los árboles, una sombra avanzaba despacio. Después, llegó el sonido. Cascos. Varios. El momento de paz se rompió como vidrio. Jack jaló a Naya con fuerza, empujándola hacia una roca. «Quédate abajo», ordenó, en un susurro áspero. Ella obedeció sin dudar. De entre la arboleda, salieron 3 figuras cubiertas de tierra y con rifles listos. Los rostros sucios, las miradas sucias, las sonrisas. Peor. «¡Rowan!», gritó uno. «Sabíamos que seguirías jugando al Salvador». Jack no respondió. Su mirada era hielo. Sus músculos ya sabían que venía. No era la primera vez que mataba para seguir respirando. El primer disparo sonó como un trueno. El caballo de uno cayó hecho trapo. Los otros se abrieron buscando cobertura. Jack se movía entre las piedras como si el paisaje fuera parte de su cuerpo. Disparaba sin dudar, sin pensar. El miedo no tenía espacio. Naya, desde su escondite, temblaba. Pero no apartaba los ojos. Había visto morir antes, pero nunca así, con tanta tristeza y tanta determinación. Jack no peleaba por gloria. Peleaba como quien carga con un peso viejo y sucio. Uno de los hombres logró colarse por detrás. Naya lo vio, y sin pensarlo,
Tomó una piedra y la lanzó. Le dio justo. Bastó para distraer al cazador. Jack giró y lo tumbó de un balazo. Otra vez, silencio. Silencio que cortaba. El aire olía a pólvora. Jack respiró hondo. Bajó el rifle con lentitud. Se volvió hacia ella. Sus ojos se encontraron. Y por primera vez, él no supo qué decir. Se acercó. Los pasos pesados, cubiertos de polvo. «No debiste hacerlo», murmuró, pero su voz no traía regaño, solo sorpresa. Naya lo miró con algo entre orgullo y miedo. «Ayudé», dijo con dificultad, golpeándose el pecho. Jack no pudo evitar una sonrisa leve. «Sí, ayudaste». Esa palabra tan simple sanó algo. Algo pequeño. Pero ahí estaba. No había tiempo para ternura. Jack lo sabía. Vendrían más. Y rápido. Volvieron a cabalgar sin descanso. El cielo empezaba a llenarse de nubes rojas. El viento olía a metal. Tormenta. Encontraron una cueva angosta, oculta entre piedras y ramas. Se metieron. Encendieron un fueguito apenas. Jack revisaba su rifle con manos viejas. Naya lo observaba en silencio. La luz del fuego le dibujaba sombras en el rostro, revelando cicatrices que hablaban más que cualquier historia. Ella señaló una marca en su brazo. ¿Dolor? Ego, dijo con voz bajita. Él asintió. Mucho. Luego ella tocó una cicatriz en su cuello. ¿Yo? También. No hacía falta más. Ambos entendieron. Jack la miró largo rato. Y algo dentro de él se aflojó. La humanidad perdida volvía, pero no llegaba sola. Traía peso. Él sabía que no podía salvarla, ni salvarse. Afuera los truenos rugieron. La lluvia cayó como castigo. Naya se encogió por el frío. Jack se quitó el abrigo y se lo puso sobre los hombros. Ella lo aceptó sin quitarle la vista. El silencio se volvió denso. La lluvia golpeaba las rocas como si el cielo tocara tambores. Naya se acercó, lenta, y apoyó la cabeza contra su pecho. Jack no se movió. Su corazón latía fuerte, no por deseo, por miedo. Miedo a sentir de nuevo. A abrir una puerta que había sellado con tierra, sangre y polvo. Pero ella no pedía amor, pedía refugio. Alzó la mirada. Sus ojos reflejaban el fuego. «Jack», susurró. Él quiso responder, pero no salieron palabras. La lluvia afuera parecía llorar por ellos, por dos almas rotas que se encontraron donde nadie espera encontrar nada. Jack cerró los ojos. Respiró hondo. Ese momento lo marcaría para siempre, no como héroe, ni como salvador, sino como hombre. Un hombre que, después de años, volvía a sentir lo sagrado de la compasión. La tormenta duró toda la noche. Los rayos iluminaban la cueva, y el viento aullaba como si los espíritus del desierto estuvieran reclamando algo. Jack Rowan seguía despierto, vigilando el fuego, mientras Naya dormía, acurrucada sobre su abrigo. Cada chispa del fuego le recordaba un rostro, una batalla, un error, y todos los años que había caminado sin perdonarse. Había matado hombres, sí, pero ninguno lo perseguía como los inocentes, atrapados en guerras que ni entendían. Las del desierto eran las peores, las que uno no olvida ni durmiendo. Naya se movió, inquieta. Murmuraba cosas en su lengua. Jack no entendía las palabras, pero el tono era inconfundible. Dolor. Se acercó despacio. Cuando ella se sobresaltó, él la sostuvo con cuidado, sin decir nada. Ella despertó como si saliera de un pozo oscuro, respirando agitada. Buscó sus ojos, y al encontrarlos, el miedo se deshizo. «Soñé», susurró con esfuerzo. «Fuego, gritos, muerte». Jack bajó la mirada. «Sí, aquí los sueños no duermen». Se quedaron así, callados, mientras la lluvia afuera comenzaba a apagarse. Cuando el amanecer llegó, el mundo parecía haber sido lavado. Jack apagó las brasas y revisó su arma. Sabía que ese día marcaría el destino de ambos.
Volvieron a cabalgar al amanecer. Las colinas se extendían como un mar seco, inmóvil. Naya ya montaba sola, con firmeza. Antes se encogía sobre la silla. Ahora se mantenía erguida. Aprendía rápido. La vida no enseñaba con ternura. El camino los llevó a lo que quedaba de un viejo fuerte. Madera podrida. Una bandera rota colgando de nada. Jack bajó del caballo, lento. «Aquí empieza el final, muchacha», murmuró con voz seca. Naya lo miró sin entender. «¿Final? ¿Malo?» Jack negó. «No, solo necesario». Caminó entre los restos del fuerte, mirando al horizonte. Sabía que ahí lo encontrarían. Los que venían tras su cabeza no soltaban fácil. Sacó una carta del bolsillo. Estaba manchada, arrugada. Naya lo miró con curiosidad. «Mi hermano», dijo él. «No sé si sigue vivo, pero escribí, por si alguien logra decirle que no todo fue en vano». Ella bajó la cabeza. Entendía. Aunque no lo dijera, el viento soplaba fuerte, revolviendo su cabello. Había algo trágico y hermoso en ese silencio antes de la última tormenta. Jack se sentó sobre un tronco y revisó el cargador del rifle. Cada bala era una decisión, y no había espacio para fallar. Naya se acercó con algo en la mano. Carne seca. «Comer», dijo, con suavidad. Él apenas sonrió. «Gracias». Mordió sin ganas. Su mente andaba lejos, en un tiempo donde aún creía en redención. Pero hombres como él no tenían redención. Solo quedaba una última oportunidad de hacer lo correcto. El sol subía, y con él, el polvo. A lo lejos, jinetes. 5, suficientes para acabar con cualquiera. Jack respiró hondo. No se movió. Naya lo vio cargar el rifle. «No ir», dijo con voz firme. «Debo», respondió él. «Matar otra vez duele». Jack la miró. «Sí, duele, pero a veces es lo único que queda». Los jinetes se acercaban. El retumbar de los cascos, las risas a lo lejos. Crueles, llenas de muerte. Naya retrocedió, escondiéndose entre las ruinas. Jack se levantó, el rifle en una mano, los fantasmas del pasado en la otra. El primer disparo rompió el aire. Jack disparó una vez, cayó uno, otra vez, otro cuerpo. El eco se mezclaba con el viento. Baile de muerte, coreografiado por necesidad. Uno de los hombres lo alcanzó. Jack cayó, rodó, se golpeó contra una piedra, se levantó. El enemigo vino con un cuchillo, gritando. Jack le disparó al pecho. Cayó. Silencio. Naya temblaba, los puños cerrados. Quería correr, pero el miedo la detuvo. No entendía por qué el hombre que le enseñó compasión tenía que seguir matando. Pero comprendía. Cada disparo no era venganza, era protección. Cuando el polvo bajó, solo quedaba uno. Un hombre grande, barba espesa, ojos llenos de odio. «Rowan», escupió. «Por fin te encontré». Jack apuntó. Pero, clic, vacío. El otro sonrió. Levantó la pistola. Pero antes de que pudiera disparar, una piedra le pegó en la mano. Naya estaba ahí. Había lanzado otra piedra. El tipo maldijo, giró, disparó. Jack aprovechó. Se le fue encima. Rodaron. Polvo, sangre, puños, cuchillo. El filo le rozó